A estas alturas, a través del cine, de reportes desclasificados, la mayoría de nosotros ya tenemos una mínima noción de la brutalidad y el horror que fueron sembrados por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Un fanatismo tan absoluto y devoto que eclipsaba el de sus aliados europeos y unas prácticas tan crueles y dañinas tanto para el enemigo como hacia ellos mismos. Para entender esta mentalidad un poco más, hay que sumergirse de lleno en la sociedad japonesa de aquel entonces y ver cómo eran adoctrinados desde la infancia para un fanatismo ciego hacia su emperador. El mismo fanatismo que protagonizó algunas de las escenas más grotescas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. A principios del 1930, Japón introdujo la militarización en sus escuelas. El gobierno japonés convirtió los colegios en criaderos militares prácticamente, siendo adoctrinados con ideales como la superioridad racial japonesa sobre otros países asiáticos y que dar la vida por el emperador y tu país era de los honores más altos que un individuo podía recibir. El rescripto imperial sobre la educación, lo cual era lo que se impartía en todas las escuelas, posicionaban la lealtad al emperador por encima de cualquier derecho individual o por encima de cualquier moralidad. Dicho en otras palabras, la lealtad al emperador era más importante que tu vida como individuo, y ese era el valor primordial que un japonés debía tener. Si combinamos esta mentalidad de sumisión total hacia el emperador con las constantes prácticas militares que llevaban a cabo desde infantes, para cuando llegaban a ser adolescentes, se convertían en soldados listos para matar o morir sin cuestionar absolutamente nada. Un claro producto de este sistema es el general Hideki Toyo, el cual fue el primer ministro japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Toyo era tan devoto a estos ideales que los enforzó con mano de hierro sobre toda una nación, promoviendo la idea de que la misión japonesa era la de dominar el continente asiático y que cualquier resistencia era un atentado hacia su derecho divino. Para que todos nos entendamos, los japoneses pensaban que ellos eran superiores, que todos los demás países asiáticos eran una raza inferior, la cual debían ser dominados por ellos. Esto era un lavado de cerebro total por parte del sistema, y ya en tiempos de guerra veremos cómo esto influyó directamente en la brutalidad japonesa. A decir verdad, los primeros años de la guerra, y no me refiero a su invasión en Manchuria, sino a todo lo que conquistaron posteriormente, cabe reseñar que Japón conquistó gran parte del continente, sobre todo por el sureste asiático. Malasia, Singapur, Filipinas y más lugares cayeron rápidamente frente a la avanzada japonesa. Todo este éxito durante esta primera mitad de la guerra solamente reforzó ese sentimiento de superioridad, ya que ellos se sentían prácticamente imparables. Todas estas naciones inferiores estaban cayendo frente al gigante japonés, y su misión de dominación del continente asiático ya no parecía tanto un disparate. Tenían de todo: la tecnología, el armamento, la disciplina. Entonces, ¿dónde es que las cosas se tuercen realmente? Bueno, pues tras irse de frente ya contra los Estados Unidos, Japón poco a poco en los años posteriores prácticamente se redujo su flota a una sombra de lo que fue. Esto creó un problema enorme para los japoneses, ya que su logística, la cual no era la mejor para empezar, sufrió un golpe a tal punto que ya no eran capaces de mantener sus líneas de suministro entre tanto territorio que habían ocupado. Se habían estirado tanto por todo el continente que eso requería de un esquema logístico muchísimo más contundente del que ya ellos tenían para empezar. Esto acabó causando que casi murieran más soldados de hambre y de enfermedades que en combate. El mismo fanatismo que se les inculcó desde pequeños ahora se reflejaba claramente en su estrategia, ya que preferían luchar hasta el último hombre que retirarse. Inevitablemente, con el paso de los meses y los años, esta mentalidad es dañina para un ejército, y como tal sus mejores soldados, sus mejores pilotos, iban muriendo poco a poco, siendo reemplazados por muchachos que ni siquiera habían terminado la escuela militar todavía. El trato que recibía un soldado japonés era brutal, por parte de sus superiores concretamente. Eran tratados con total desprecio y brutalidad, lo cual si lo mezclas con una deshumanización del enemigo, tienes como resultado las atrocidades que cometían los japoneses mientras arrasaban con todo en su paso. La parte más brutal de los japoneses la sufrieron los chinos. Eventos como la masacre en Nanjing, donde se masacraban pueblos enteros y se capturaban a las mujeres para ser convertidas en esclavas sexuales. Hay reportes de actos completamente depravados,
como obligar a un hijo a forzar a su madre sexualmente mientras toda la familia miraba. Son hechos que no nos podemos imaginar, y esto fue posible, ya que para los japoneses, los chinos eran una especie de subraza humana y carecían de ningún derecho. Muy parecido a la situación que se estaba llevando a cabo en Europa con los judíos, pero los japoneses lo elevaron al nivel más perverso al cual se puede llegar. Los famosos kamikazes son otro reflejo de esta mentalidad, un intento desesperado de infligir daño en el enemigo a toda costa, mandando aproximadamente 4.000 pilotos a sus tumbas. Similar también, pero esta vez por debajo del agua, los pilotos kamikaze de los submarinos Kaiten fueron otro intento desesperado de frenar el avance aliado a toda costa. Los Kaiten eran unos mini submarinos, los cuales tenían un propósito únicamente, estrellarse de frente contra el enemigo y explotar. Lo que claro, alguien iba adentro pilotándolo. Pasamos estas cosas por alto, pero el nivel de fanatismo hacia una causa que hay que tener para meterse literalmente en una lata de Coca-Cola con una cabeza explosiva tiene que ser gigante. En territorios conquistados, como ya he dicho, lo normal era luchar hasta el último hombre, y ante la captura de dichos lugares por los aliados, los japoneses antes masacraban a sus propios civiles para evitar la deshonra de ser capturado por el enemigo. Niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, no se distinguía a la hora de ejecutar. Otra táctica famosa de los japoneses era entregarse con las manos arriba a los americanos, y cuando ya estaban siendo tomados por los soldados aliados, hacer explotar una granada la cual portaban escondida, y bueno, imaginamos el resultado. Esto, en parte, aportó a que muchos soldados americanos no tomaran prisioneros y les dispararan directamente para evitar sorpresas. Como es de esperar, la bestia siempre se pone más agresiva cuando se siente acorralada. Y si ya para cuando las cosas les iban bien eran tan crueles, solo cabe imaginar los actos que se cometieron en desesperación. En la isla principal, el gobierno había ya avisado a toda la población de una posible invasión aliada. Es tras eso donde cada ciudadano es dado el deber de matar al menos un soldado aliado. El gobierno proporcionó las armas que pudo a la gente y se iniciaron programas los cuales enseñaban a las personas a fabricar explosivos caseros y artefactos que pudieran ser usados en contra de los aliados. Niños, mujeres, ancianos, todos tenían el deber de luchar ante una invasión y ante la mínima sospecha de flaqueza fusilaban a sus mismos civiles. Aquí es donde por una parte se puede debatir que las dos bombas en realidad salvaron muchísimas más vidas de las que se llevaron. No digo esto justificando ningún evento de esta magnitud, pero se estima que la cifra de muertos hubiera sido de millones ante una invasión aliada en Japón. El sistema japonés estaba dispuesto a ponerse detrás de todos y cada uno de sus ciudadanos y mandarlos a morir, con tal de intentar frenar una invasión. Volviendo al ejército y sus atrocidades, muchas de estas atrocidades y masacres fueron posibles porque el ejército japonés realmente no castigaba estos hechos. Muchas veces incluso los apoyaban, con el fin de romper la moral enemiga y de sembrar el máximo terror posible. Muchos de estos criminales de guerra nunca llegaron a enfrentarse a ningún tipo de consecuencia por sus actos, lo cual prácticamente motivaba este comportamiento por parte del ejército japonés y lo normalizó. Los prisioneros de guerra eran tratados peor que los animales, ya que ante los ojos de un militar japonés, un prisionero de guerra era una persona que carecía de honor, alguien que había sido vencido y se había dejado capturar sin luchar hasta la muerte. Esto causó que trataran a sus prisioneros de guerra de formas indescriptibles, forzándolos a morir de hambre y llevando a cabo todo tipo de torturas físicas y psicológicas con los prisioneros de guerra. Todo esto se puede resumir en una palabra: deshumanización. El hecho de que tú le implantes a alguien la ideología de que él es superior y que las demás razas son inferiores, sucias, impuras, fue uno de los grandes factores por los cuales los japoneses actuaban así. La propaganda, los lavados de cerebro desde la infancia, todos hicieron posible que la historia tenga escrita este oscuro capítulo. Lo peor es que ese sentimiento de superioridad hoy en día todavía reside en muchas personas. No aprendemos de nuestra historia y las lecciones tan crudas que tiene para darnos. El ser humano repite su historia una y otra vez. Tropieza con la misma piedra a través de los siglos. Espero les haya gustado el video y me dejan saber qué otras historias quisieran ver a continuación. Muchas gracias por el apoyo al canal y siempre me gusta leer sus opiniones en los comentarios, así que no tengan pena de dejar un comentario.